Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Católicos Reales. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema algo controversial para el católico. Todos conocemos casi de memoria lo que dice Juan 3:16. Hay tazas, tapetes, adornos, en fin, miles y miles de productos alrededor de este versículo. Cristianos y no cristianos alrededor del mundo han escuchado este verso. Y a ver, yo mismo reconozco que es un gran verso. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y es aquí donde todos festejamos, lloramos, nos abrazamos y hasta nos persinamos, para después guardar nuestra religión y nuestra fe en ese baúl atrás del armario para cuando alguien nos vuelva a preguntar sobre qué es el cristianismo. Y es exactamente sobre eso de lo que quiero hablar el día de hoy, sobre lo que está después de Juan 3:16. Literalmente. El versículo de Juan 3:17, un versículo que habla sobre la redención, el perdón y la misericordia. Sin Juan 3:17, Juan 3:16 no contaría la verdadera historia de la misión de Cristo. Mientras que Juan 3:16 nos habla sobre la acción, Juan 3:17 nos habla sobre el fin y los medios para dicha acción. Juan 3:17 dice: porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado a través de él. Y este versículo prácticamente puede ser dividido en dos ideas. La primera, que Cristo no vino a juzgar. Y la segunda, que Cristo vino para que a través de él y de su vida, la humanidad se pudiera salvar. La primera parte de este versículo me lo imagino como el primer día de clases de una maestra de primaria. Dicha maestra entra al salón de clases y ve a unos niños brincando sobre las mesas, otros corriendo y otros empujándose. Un niño en la esquina comiéndose las crayolas y la niña de los plumones en primera fila, lista para aprender. Lo más curioso de esto es que al frente del salón hay un reglamento con las 10 reglas de cómo comportarse correctamente, en el cual claramente está estipulado que no deben ni de correr, ni de empujarse, ni de comerse los materiales escolares. Pero la maestra ha llegado y pone orden. Decide no ir uno por uno corrigiendo su mal comportamiento. Lo que hace es decirles qué espera de cada uno, que en algunos años se conviertan en jóvenes profesionistas e individuos integrales de la sociedad. Para lograr esto, tendrán que seguir sus instrucciones, hacer las tareas, pasar los exámenes y tener participación en clase. Y probablemente algunos de ellos no logran entender a plenitud la meta, ya que se encuentra todavía a años de distancia. Por consiguiente, algunos le harán caso y otros no. Pero la verdadera diferencia que hace esa maestra es fungir como una mentora para guiarlos por el camino correcto. Y la realidad no es que los niños no fueran capaces antes de conocer a la maestra, simplemente no tenían la guía para cumplir con esa meta. La segunda parte de este versículo, sino para que el mundo sea salvado a través de él, es muy sencilla pero muy profunda. Para esto me imagino dos cuartos que están separados entre sí por una puerta. Para pasar del cuarto A al cuarto B, tienes que pasar a través del marco de la puerta. No existe otra forma de entrar. Y Cristo es esa puerta que divide al mundo terrenal del reino de los cielos. Si quieres llegar al reino de Dios, tienes que pasar a fuerzas a través de Cristo. Y así como no puedes por tus propios medios hacer un agujero y entrar al cuarto B, tampoco puedes hacer nada para ganarte la salvación por ti mismo. Y ahora bien, una vez definidos los conceptos, es necesario pasar a la práctica y ver cómo estos conceptos son aplicados a la vida. Y para esto, utilizaré ejemplos de la misma persona que dijo este versículo, empezando por Lucas 5, 25-32, cuando Cristo come con pecadores. En estos versos se menciona que justo después de que Cristo invitó a Mateo a ser parte de los 12 apóstoles, Mateo ofrece un gran banquete. Mientras comían, se unen a la mesa publicanos y pecadores. Y mientras todos juntos compartían alimentos, se presentaron unos fariseos preguntando: ¿por qué su maestro come con pecadores y publicanos? A lo que Cristo contesta: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. A lo que añade: vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, el cual es un versículo del Viejo Testamento que se encuentra en Oseas 6:6, y finaliza diciendo: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Y vamos a viajar un poco en el tiempo para entender la magnitud de este suceso. Jesús, un importante y respetable rabino, capaz de multiplicar panes y curar paralíticos, chocando codos en la mesa con Mateo y sus amigos publicanos. En eso, a lo lejos, algunos pecadores se percatan de dicha escena con tan distinguido personaje. Aún estando a la sombra y escondidos viendo este acontecimiento, son invitados por Cristo para que pasen y tomen asiento. Los mismos pecadores que durante el día la gente evita como si tuvieran una enfermedad contagiosa, pero esta noche eran invitados a cenar por el mismo Hijo de Dios. Lo curioso es que no sabemos cuáles fueron los pecados que cometieron para que recibieran dicha etiqueta. No sabemos si fue robo, adulterio o asesinato. Lo que sí sabemos es que a Cristo le da igual. Cristo no ve a un pecador.
Cristo ve una oveja perdida en búsqueda de su pastor. Y Cristo no los juzga ni los reprende. Al contrario, los invita a comer. Y en esa misma invitación probablemente también les habló sobre un lugar donde no existe ni el hambre ni la muerte. Un lugar que Él conoce muy bien y que ellos también pudieran conocer si siguen sus enseñanzas. Y en este ejemplo vemos perfectamente cómo se cumple todo lo dicho en Juan 3:17. Primera parte, Cristo no juzgó a los publicanos y pecadores por sus acciones pasadas. Y la segunda parte se presenta a ellos como el médico para los que están enfermos. El segundo ejemplo de Juan 3:17 que quiero presentar tiene lugar a las afueras del templo de Jerusalén. Mientras Cristo enseñaba, se le presentaron otra vez unos fariseos y escribas buscando castigar a una mujer que fue sorprendida cometiendo adulterio. Esto era una prueba para ver si Cristo contradecía las enseñanzas impuestas por la ley de Moisés y así poder acusarlo. Pero Cristo, en su inmensa sabiduría, devuelve la misma ley hacia los acusadores diciéndoles: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En otras palabras, esto sería el equivalente a decir: de acuerdo, castíguenla conforme a la ley, y que inicie aquel que esté dispuesto a ser juzgado por sus actos de la misma forma. Y poco a poco esa multitud comenzó a retirarse, hasta quedar solo Cristo y la mujer, de donde surgió la siguiente conversación: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Y una vez más vemos a Juan 3:17 perfectamente ejemplificado. Cristo, en su autoridad como Dios, tenía todo el derecho de poder hacer cumplir la ley de Moisés. Pero de igual forma, en su autoridad como Dios, tiene toda la libertad de juzgar como a Él le parezca, en base a su misericordia. Porque tal y como dice Salmo 103, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas. Ahora bien, algo que no he comentado es el por qué Cristo no vino a juzgar. O por lo menos porque yo creo que Cristo no vino a juzgar. Cristo entiende perfectamente la naturaleza humana. Entiende que existe la concupiscencia por medio de la carne, la riqueza y la codicia, tal y como dice la primera carta de Juan. Entiende que sin rumbo y dirección, el ser humano tenderá a la perdición. Pero volvemos a lo mismo. A Cristo no le interesa tu pecado. Le interesa que te arrepientas y que no lo cometas más. No tendría razón de juzgar algo a lo que naturalmente el hombre tiende, pero que a través de él, de sus enseñanzas y de su vida, le puede dar un diferente significado. Y para este punto del video, esperaría que ya se estuvieran preguntando: ok, ya nos quedó claro el sermón, muchas gracias. ¿Cuál es el mensaje de este video? El mensaje de este video es que la religión no puede quedarse solamente en lo teórico. La intención del catolicismo es vivirlo de manera práctica. Y que los versículos tampoco son mensajes, cuentos ni moralejas para sentirse bien con uno mismo y realmente no hacer nada. Y precisamente en referencia a este tema, el católico es buenísimo para no seguir lo dicho en Juan 3:17. ¿Cuántas veces en misa no decimos o pensamos que trae muy corto el vestido, que está enseñando mucho escote, que si ya le viste el tatuaje, que si está en el celular, que si platica mucho y muchas cosas peores? Y fuera de ella decimos cosas como que si ya se divorció, que si sigue soltera, que si ya cambió de novio, que si este se dedica a X o Y, Z. Nosotros los católicos hacemos de juzgar un deporte olímpico. ¿Qué no somos nosotros la iglesia fundada por Cristo? ¿No deberíamos entonces actuar y hacer como Él? Por ende, y ya para finalizar, te invito a hacer dos cosas que de verdad creo te van a ayudar para crecer mucho como católico. Número 1. Cuando estés a punto de emitir un juicio, ya sea mental o verbal, quiero que te detengas y te preguntes si eso es algo que Cristo diría. De igual forma, quiero que pienses si es válido ver a una persona por medio de una etiqueta moral, en vez de verla por las cualidades que tiene como hija de Dios. Y segundo, que siempre muestres compasión y misericordia por todas esas personas que ya están arrastrando una etiqueta moral y te detengas un segundo para realmente conocer su historia. Tal vez lo único que esas personas necesitan para buscar el arrepentimiento es un poco de misericordia, tal y como la mujer adúltera lo necesitaba. Muchísimas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido. Y recuerda, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos, que lea la Biblia, y el que tenga conexión a internet, nos vemos en el próximo video. Bye.